That's equally valuable. Yes. Señoras, señores, bienvenidos a Tribuna Valladolid. Una bienvenida que es no solo cordial, sino en cierto modo hasta emocionada, porque me permito a partir de este instante introducir lo que va a ser sin duda alguna un conjunto de emociones a través de la voz, del sonido, de la imagen y fundamentalmente del recuerdo, de la efemérides, pero por encima de todo con un sello de identidad. La radio, la voz, el sonido y fundamentalmente la información constreñida o comprimida, si se quiere, en un periodo de tiempo amplio, histórico y a buen seguro relevante. Les podrá entretener, seguramente les traerá recuerdos entrañables y en cualquier caso les producirá especiales sensaciones desde esta tribuna de Valladolid que se convierte en un eco indiscutible de la radio de nuestra ciudad. Peligro, Capdevila por la izquierda va a centrar, ahí está finalmente Víctor, pega Víctor, ¡gol! 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 ¡Del Real Valladolid! ¡Gol! En un año futbolístico como fue en 1982, con el Mundial de Naranjito en España, Juan Carlos Alonso llegó a Valladolid desde su Zamora natal para trabajar en la redacción deportiva de Radio Valladolid. En la SER comenzó a impregnar su sello inconfundible que después traspasaría a la cadena Rato y su posterior transformación en la actual Onda Cero. Sus retransmisiones, llenas de pasión y acidez, le convirtieron en una voz inconfundible de la radio vallisoletana. Yo soy un animal radiofónico desde que era un niño. Me he autodefinido muchas veces como tal. Nunca olvidaré, siendo apenas menos que un adolescente, cuando mi madre me regañaba una noche sí y otra también porque debajo de la almohada tenía un aparatito de color naranja que me compré en Ceuta y en el cual escuchaba cada día a José María García en aquella pionera hora 25 de aquellos años. Si yo dijese que no echo de menos la radio, mentiría. Si evidentemente, pues de alguna manera dijese también de manera rotunda que me gustaría volver a trabajar a la radio, estaría de alguna forma siendo muy desagradecido a una empresa a la que tanto le debo y a la que estoy profundamente agradecido, como es la entidad bancaria en la que vengo trabajando desde hace casi 25 años, en este caso Banco Santander. Pero creo que no puedo en ningún caso obviar que para mí, de alguna forma, volver a hacer radio en cualquier momento sería un regalo y sería una enorme satisfacción. Valladolid ha tenido siempre una radio de muchísima calidad. Basta decir que a lo largo de varias décadas muchos de los profesionales que han pasado por los micrófonos de las emisoras vallisoletanas sin necesidad de concretar, sino en líneas generales, pues luego han tenido un relieve indiscutible a nivel nacional. Yo diría que ha habido canteras inigualables en esta ciudad, donde se han formado profesionales que luego han tenido pues una enorme importancia en el periodismo español, en todos los ámbitos. Una radio, digamos, a la que se le prestaba una atención especial, a la que se le daba un protagonismo social incuestionable, y que tuvo siempre pues figuras relevantes que marcaron pautas. Ese diálogo no en la sombra, sino ese diálogo en la esencia que se traduce sobre todo entre los jóvenes a través de las redes sociales, pues me atrevería a decir que es en buena medida hijo
de la radio como fenómeno, de esa radio que durante generaciones se ha venido poniendo de manifiesto, donde había interlocución constante, donde se trabajaba no solamente con la presencia en ocasiones del oyente de una forma expresa, sino también con una presencia tácita y emocional, dependiendo de los espacios y dependiendo evidentemente de las características del momento, de la propia estructura de la programación, etcétera, ¿no? Algo que quizás, bueno, pues en el caso de la prensa escrita resulta, bueno, mucho más difícil. Si antes se llevaba fundamentalmente en lo que definíamos como el transistor y se tenía en la cabecera de la cama o se tenía en el mueble, en aquellos otros aparatos mucho más ancestrales, a día de hoy prácticamente se puede llevar en un minúsculo lugar de tu indumentaria, pero lo que no ha dejado en todo este tiempo es de llevarse la radio en el corazón. La radio, por definición, mantiene alma propia y sobre todo ha sido capaz de sostenerse en el tiempo como el medio de mayor inmediatez, en muchos casos de mayor rigor y sosteniéndose en la misma frescura y los mismos argumentos informativos a lo largo de décadas y a lo largo de generaciones. Rotundamente, la radio es la misma, pero sobre todo ha desarrollado técnicamente unos avances extraordinarios acorde con el paso de los tiempos. Un sonido radiofónico, pues la sintonía de Radio Gaceta de los Deportes. Un momento radiofónico personal, posiblemente el primer partido que transmití en directo para Radio Valladolid de la cadena SER en el estadio de Balaídos, en donde no me había acreditado, donde tuvieron que acreditarme a última hora, donde nadie sabía quién era y llegué sin la acreditación pertinente, y donde tuve que transmitir desde el palco presidencial porque no estaba habilitada la cabina microfónica, en el cual no conocía ni a los jugadores del Celta ni tampoco a los del Valladolid en buena medida, salvo a tres, que eran a Tilano, que jugó conmigo de chaval, a Del Cura y a Carlos Fenoy. En consecuencia tuve que ir recuperando la identidad de los jugadores en el transcurso de la retransmisión. Me hubiera gustado ser, en este caso, pues Jesús Hermida y haber podido transmitir en directo la llegada del hombre a la luna. Esa es una opción. Alguna más, como no sé, pues quizá la caída del muro de Berlín, por ejemplo, en directo. Fueron unos minutos de un partido muy aburrido en el estadio del Molinón, en el cual, estando en paralelo con un querido compañero, Alejandro Romero, hoy en Onda Cero, como uno de los grandes narradores, en aquellos tiempos estaba en la COPE y yo lo hacía en la cadena SER, y durante un buen rato ambos, y esto lo voy a desvelar aquí como anécdota y como dato significativo, estuvimos transmitiendo de espaldas al terreno de juego. ¿Hasta qué punto el partido podía ser aburrido? Si tuviera que definir la radio en una palabra, utilizaría la palabra emoción.